La Federación de Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, los Caranqui, los Cayambis, los Otabalos y Natabuelas, hicimos lazos de unidad con la UNORCAG para poder celebrar las dos organizaciones, por lo menos en este tipo de evento. Dentro del calendario agroecológico, los pueblos dentro del mundo andino, cada 90 días se realizan los 4 acontecimientos, como es el época de florecimiento, que últimamente conocen como Pauquet Reimi, Inti Reimi, Cuya Reimi y Capac Reimi. En este caso estaríamos celebrando el solsticio de Capac Reimi. La UNORCAG y el Comité Central de Mujeres de la UNORCAG se ha sumado a esta actividad en vista de la necesidad de fortalecer e impulsar actividades culturales propias de nuestro pueblo. En esta ocasión la corrida del Chasqui nos une a todos los pueblos y nacionalidades del norte de aquí de Imbabura. El día de hoy hicimos el Chasqui desde Ilumá con todos los niños, estuvo muy bonito, y también lo que es la coordinación con el UNORCAG ha sido muy buena. La unidad que se ha armado transcurso de estos días con los pueblos de Cotacachi era propicio, un momento importante para que de Cotacachi a Otavalo llegue un mensaje de unidad, porque el Chasqui para los pueblos andinos, para los pueblos indígenas, es importantísimo. Kay ruraykunami chingasqa shamunakushkakasqaña yalisqa watakunamanta. Ñukanchik yachana wasi escuelakunapi mana yachachinakushkachu kan. Ñukanchikpa yachaykuna chinganakun. Estadomandapas chingachishpa katijun ñukanchikpa yachaykunata. Ñukanchik shinchiyashpallami kaytaka katichina kanchik mashikuna. Justamente la Chijalta Fisi con UNORCAG hemos coordinado para realizar este encuentro de los pueblos de la Sierra Norte, juegos tradicionales, práctica de los juegos tradicionales. Como Chijalta Fisi hemos venido realizando este evento ya con estas 3 ocasiones. Esto es con el fin de fortalecer la identidad de los pueblos, de conocer cuáles son las experiencias, cuáles son los juegos que hacemos en nuestras comunidades, en las diferentes actividades festivas. Puede ser en los matrimonios, puede ser en el velorio, puede ser en la casa, entre jóvenes, entre niños. Entonces, queremos que se acuerden los mayores y los niños, que vayan aprendiendo y sigamos teniendo lo que es lo nuestro. Los juegos que hemos hecho son diversos, diferentes. Iniciamos ayer con la carrera de los zambos. Seguimos con lo que es la puntería con la cata, con la resortera o catapulta que le decimos. Después también estuvimos haciendo lo que es el curiquingui. Este juego se realiza más que todo en los velorios. También hicimos la carrera de el huevo en la cuchara. Las reglas son las... El día de hoy hicimos las canicas, jugamos la gallinita ciega que buscaba los huevos, hicimos también la alada de la soga, también hicimos lo que es el curiquingui también otra vez. Son actividades que hemos venido realizando en este día. El Capac Reimi es el encuentro de los niños, de los jóvenes y de los adultos para realizar la celebración
justamente esta época ya se ha ido perdiendo por la influencia de la culturización del otro sistema que es la Navidad. Entonces eso tratamos de reivindicar justo con esta celebración. Cuando conocemos, vamos a poder querer lo que es lo nuestro. Y cuando nos conozcamos cómo somos, vamos a sentirnos orgullosos. Todas las actividades que hemos hecho el día de ayer y el día de hoy han sido muy buenas. Nos hace ver que para los próximos años podemos organizar algo mucho mejor, algo más grande. Entonces estos eventos lo tenemos que ir fortaleciéndolos y para lo cual invitamos a toda la población de lo que son los quichuas, de las comunidades, para que sean partícipes de nuestras actividades culturales.